Hola, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería petroquímica. En esta ocasión abarcaremos un tema sobre los métodos de recobro mejorado para recuperación de crudos, en donde mi compañera Natalie Bustos y quien les habla Edgar Sánchez vendremos a hablar sobre las influencias de los residuos de la poliacrilamida parcialmente hidrolizada en el comportamiento de floculación de aguas residuales aceitosas por inundación de polímeros. Para comenzar, nos gustaría hablar o hacer una pequeña introducción de lo que es la inundación con polímeros. Eso básicamente es una técnica de recuperación de petróleo mejorada y lo que se usa es implementar agua viscosificada con polímeros que sean solubles en esta misma. La idea es que la viscosidad se incremente hasta que la movilidad de este inyectable sea menor que la de la fase del petróleo que está in situ, pues que está en el yacimiento. Entonces, de esta manera, vamos a hacer que la relación de movilidad sea menor que la unidad y esto va a maximizar la eficiencia de barrido, teniendo por ende en superficie un mayor porcentaje de recuperación de crudo. Como podemos observar en la figura número 1, tenemos un esquema de recobro por inundación de polímeros, donde tenemos un pozo productor, tenemos un pozo inyector y tenemos la bomba de inyección. Entonces lo que vamos a hacer es que la parte azul tenemos todo lo que es la parte del agua inyectándose, la parte verde es la solución de polímero, la parte roja es el surfactante que me va a hacer como interfaz entre el agua y el hidrocarburo, y la fase negra pues es el aceite, el hidrocarburo que queremos recobrar. Bueno, un poco para explicar lo que es la poliacrilamida parcialmente hidrolizada o conocida por sus siglas HPAM. Entonces, es un polímero que se compone del monómero de la poliacrilamida. Entonces, el monómero de la poliacrilamida lo podemos observar en la figura número 2. Se representa con la nomenclatura C3H5NO, todo esto n veces, ya que es una repetición de cadenas. Este es el monómero y partimos de la acrilamida, que la podemos encontrar en la figura 3. Esta es la acrilamida, justamente podemos observar el grupo acrílico en el primer carbono y podemos observar el grupo amida en lo que ya donde encontramos la parte del NH2. Bueno, algunas características es que no es tóxica, absorbe el agua con facilidad, ya que es una hidrogel, y generalmente se implementa en lo que son electroforesis o se implementa también mucho en el recobro mejorado de petróleo. Bueno, para llegar un poco al caso de estudio, tenemos unas causas y unos efectos. Entonces, ¿qué pasa? En estos procesos, generalmente la poliacrilamida parcialmente hidrolizada se agrega al agua de inundación de polímeros para mejorar la relación de movilidad, como estábamos viendo en el concepto previo. Entonces, a partir de este proceso, se producen grandes cantidades de aguas residuales que contienen aceite, agua y lodos, que es el agua que se va a producir pues en superficie. El drenaje de estas aguas residuales, más allá de contaminar el medio ambiente, también reduce el rendimiento del petróleo, puesto que hay mucha emulsificación, por decir así, y pues este residuo de HPAM, al tener una carga aniónica disuelta en el agua, pues aumenta la viscosidad de las aguas residuales aceitosas. Entonces, esto lo que me va a hacer es que el sólido y el aceite suspendido se dispersen constantemente en los efluentes y sea muy difícil de eliminar. Entonces, cuando lo tengamos ya en superficie, por decir así, esta emulsión, va a ser muy difícil de por medios mecánicos o por medios químicos separar pues estas fases. Entonces, con esta cantidad de residuos de HPAM aumentando en el fluido de producción, la separación de aceite y agua va a ser cada vez más difícil y va a hacer que el tratamiento de pronto eleve sus costos en cuanto a energía o a operación. Entonces, para esto hay una solución. Entonces, se han venido implementando algunos métodos para tratarlos, ¿sí? Como lo son el asentamiento por gravedad, la flotación, la desemulsificación y la separación por membranas. Estos métodos son convencionalmente métodos mecánicos que implementan lo que son las fuerzas de gravedad o las floculaciones, en algunos casos las fuerzas centrífugas, justamente para poder desemulsificar estos dos fluidos.
Se ha demostrado que el método más aplicable y más eficaz es justamente la floculación. Entonces, la operación general consiste en agregar un agente floculante en los tanques de sedimentación y en algunos sistemas de tratamiento. Esto con el fin pues de llegar a que ocurra esta fase de separación entre la fase polar y apolar. Bueno, hay dos tipos de floculantes, hay de tipo inorgánico y de tipo orgánico. De tipo inorgánico se implementa más que todo el cloruro de polialuminio, que es el que podemos observar en la figura 4, en el numeral A, y el orgánico, que es la poliacrilamida catiónica, que podemos observar en la figura 4, en el numeral B. Entonces, eso lo que hacen es desempeñar un papel de floculante para que justamente podamos desemulsificar nuestra solución de fluidos. Entonces, llegamos a una parte experimental en donde recogimos cierta información y ciertos, por decir así, reactivos de un campo en específico. Se eligieron unos campos en Daquing que quedan en el nororiente chino y esta agua incluía pues diferentes tipos de sales y sólidos en suspensión, ya los veremos un poco más adelante, y pues se recogió petróleo crudo proporcionado por este campo. Este petróleo es in situ y tenía un contenido de BSW inferior al 0.5%, un contenido bastante aceptable. La densidad y la viscosidad del petróleo fue de 860 kilogramos sobre metro cúbico y 59.71 megapascales por segundo respectivamente, esto a una temperatura de 45 grados centígrados. Entonces, como los floculantes que se van a implementar son el polialuminio, que de ahora en adelante lo llamaremos PAC, y la poliacrilamida catiónica, que de ahora en adelante la llamaremos CEPAM, también se tomaron algunos datos, algunas características físico-químicas de estas. Entonces, el peso molecular promedio de viscosidad y grado catiónico del CEPAM es de 8 por 10 a la menos 6 y un 30% respectivamente. Y pues el peso molecular del HPAM, de la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, de un 8 por 10 a la menos 6 y un grado de hidrólisis del 25%. Entonces, también cabe resaltar que el PAC fue un producto pues proporcionado por una empresa química en China y el CEPAM fue suministrado por la compañía a cargo del campo petrolero. Entonces se diluyó con agua destilada la concentración de CEPAM del 0.25% y la concentración del HPAM del 0.5%. Ya la solución del PAC va a ser al 1%. Todas estas se buscó diluirlas con agua destilada. Entonces la preparación. En la tabla 1 podemos observar los componentes del agua preparada, que fue un agua para simular justamente las condiciones de ese yacimiento. Entonces tenemos presencia de potasios, de sodios, de magnesios, de algunos iones de cloruro, de algunos carbonatos. Y pues en primer lugar, lo que hizo fue preparar este agua, que contenía diferentes tipos de salinidad, ya mencionados en la tabla 1. Y pues en segundo lugar, lo que se hizo fue añadir el HPAM de una solución de 0.5, como ya habíamos dicho, a este agua en un matraz. Esta solución se agitó vigorosamente durante aproximadamente 12 horas para garantizar la homogeneidad. Entonces es muy bueno ponerla en tal vez un test de jarras, en un agitador magnético o eléctrico, durante un tiempo en específico para justamente garantizar que la solución se concentre pues totalmente. Ya finalmente lo que se hizo fue añadir cierta cantidad de aceite crudo con una pequeña cantidad de éter del petróleo a este agua preparada. Después de que se emulsionó la mezcla con un mulser a velocidad de unos 1000 rpm durante 20 minutos, justamente para garantizar que hubiese este proceso de surfactación, la mezcla se depositó durante 4 horas aproximadamente para que se formara una capa. Ya pues al eliminar el aceite superior, se obtuvo el agua residual del campo petrolífero simulado y esta es la que se va a usar durante los siguientes 3 días en el proceso de experimentación. Bien, para esta investigación se realizó un método experimental y un método analítico. En el método experimental se pusieron primeramente 200 mililitros de agua residual aceitosa en un matraz de 400 mililitros y luego se añadió el floculante.
La mezcla se agitó durante 10 minutos mediante un agitador electrónico a una determinada temperatura y después se dejó reposar la mezcla. Esta mezcla se deja reposar durante 30 minutos y luego de esto se tomó parte de la media del agua para poder medir la absorbancia de luz bajo la longitud de onda de 610 nanómetros mediante un espectrofotómetro 721. Ya en cuanto al método analítico, el contenido de aceite de aguas residuales se midió de acuerdo a la norma de la industria del petróleo y del gas natural SYT 053093 de la República Popular de China. Este contenido se analizó después de la floculación mediante una prueba de extracción con éter de petróleo y el contenido de aceite del agente de extracción se analizó mediante espectrofotometría. Los valores del DQO se determinaron mediante un proceso de oxidación con dicromato de potasio. Como resultados del tratamiento de diferentes tipos de aguas residuales por cada uno de los floculantes, tanto inorgánico como fue el cloruro de polialuminio y el orgánico que fue la poliacrilamida catiónica, se mostraron los resultados del tratamiento de aguas residuales por inundaciones, aguas residuales de inundaciones de polímeros y aguas residuales simuladas de inundaciones de polímeros. Las aguas residuales simuladas de inundaciones de polímeros se hizo a 37 grados centígrados y la inundación con residuos de polímeros de HPAM se hizo de 150 miligramos por litro de concentración de polímero. Entonces, se pudo ver que la transmisión de luz y el contenido aceitoso de cada una de las aguas residuales fue muy parecido al principio del tratamiento. Con la misma dosis de floculante, el rendimiento de la floculación de aguas residuales de polímeros fue mucho peor que el de la inundación por agua. Para lograr un rendimiento similar, la dosis agregada a las aguas residuales de la inundación del polímero del campo petrolífero debe ser mucho mayor que la de la inundación por agua. Los resultados pues demostraron que se produjo una neutralización de la carga, por lo que se consumió floculante catiónico adicional para poder reaccionar con el HPAM residual en las aguas residuales de polímeros. Además, en esta tabla 2 se puede observar que no solo el rendimiento de floculación de aguas residuales aceitosas simuladas se acerca al de las aguas residuales reales por inundación de polímeros in situ, sino que también se puede ver que se pueden preparar a la luz de las necesidades. Por lo tanto, el uso de aguas residuales simuladas como objeto de tratamiento fue bastante factible y es razonable. En la tabla 3 se muestra el efecto de la temperatura sobre el rendimiento de la floculación del floculante inorgánico que fue cloruro de polialuminio. En este caso, en los casos de 30 grados centígrados y 33 grados centígrados, el rendimiento de la floculación fue deficiente y el contenido de aceite más bajo fue de 18.6 miligramos por litro, lo que no pudo cumplir con el estándar de agua de inyección del campo petrolífero. Mientras que a los 37 grados centígrados y a los 40 grados centígrados el comportamiento de la floculación mejoró notablemente con la transmisión de luz máxima de 97.9% y el contenido de aceite más bajo de 7.1 miligramos por litro. Entonces, esto podría cumplir con el estándar del agua de inyección de yacimientos petrolíferos y los rendimientos de floculación y la dosis óptima de floculante se acercan a 37 grados centígrados y 40 grados centígrados respectivamente. Por lo tanto, conviene elegir el 37 grados centígrados como temperatura de tratamiento. En la figura 5 y 6, pues se habla también de lo mismo que acabamos de hablar en las tablas, que se puede observar que la transmisión de luz aumentó gradualmente cuando el aumento de la dosis de coagulante a la misma temperatura se realizó. Después de alcanzar el valor máximo, la transmisión de luz disminuyó poco a poco con el aumento adicional y mayor dosis del PAC. Entonces, con la misma dosis de floculante, la eficiencia de la floculación mejoró significativamente con el aumento de la temperatura. Entonces, por ende, la temperatura jugó un papel muy importante en el rendimiento de la floculación. Con el aumento de temperatura, pues la dosis requerida de floculante para poder lograr el mejor rendimiento disminuyó. Y pues por esto
se llegó a la conclusión que 37 grados centígrados era la mejor temperatura para poder realizar el experimento. Este efecto de la temperatura también se midió con el floculante orgánico, que fue poliacrilamida catiónica. En este caso, a diferencia del floculante inorgánico, la transmisión de luz disminuyó con el aumento de la temperatura bajo las mismas dosis de floculante orgánico, lo que demostró que el incremento de temperatura hizo que el rendimiento de la floculación del CEPAM disminuyera. Además, el cambio de la transmisión de luz fue irregular y el comportamiento de floculación se volvió algo inestable. Entonces, con el aumento de la dosis del floculante, este comportamiento se volvió inestable con el CEPAM. Entonces, el contenido de aceite más bajo en este caso fue de 26.4 miligramos por litro después del tratamiento con CEPAM, y la eficacia de la floculación no fue excelente. Entonces, por ende, la investigación de los resultados experimentales indica que la particularidad estructural del CEPAM debe usarse a una temperatura relativamente más baja y combinarse con otros floculantes para poder obtener un efecto de tratamiento satisfactorio. Como discusión de los resultados, tenemos que la influencia de la temperatura en los resultados de la floculación es diferente para cada uno de los reactivos o floculantes, tanto orgánicos e inorgánicos. Debido a que el floculante PAC o cloruro de polialuminio y el CEPAM, poliacrilamida catiónica, pueden reaccionar con el residuo HPAM o poliacrilamida parcialmente hidrolizada de las aguas residuales con su carga positiva, y la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Pero la diferencia entre ellos es que, por un lado, el floculante orgánico son macromoléculas con cadena larga y su mecanismo de floculación son barridos y puentes. Cuando la temperatura es más alta, la velocidad de reacción es más rápida, y las macromoléculas de CEPAM se rizan rápidamente desde el extendido. Cuando más rápida es la velocidad de reacción, más débil es la función de barridos y puentes, por lo que el rendimiento de floculación del CEPAM disminuyó con el aumento de la temperatura. Por otro lado, pues el peso molecular del floculante inorgánico es menor en comparación con el floculante orgánico. Teniendo en cuenta la utilidad o la economía, no hubo ningún beneficio para usar el CEPAM masivamente. Sin embargo, la fórmula del flóculo usado con CEPAM fue el ideal. En esta investigación también se estudiaron los efectos del residuo de poliacrilamida parcialmente hidrolizada en el rendimiento con cada uno de los floculantes. Entonces, en la figura 9 se puede observar que el residuo de HPAM más bajo, la dosis necesaria para poder lograr el valor óptimo era relativamente menor y el rendimiento de floculación era mejor. Ya con el aumento del residuo de HPAM, el rendimiento de floculación se volvió obviamente peor y la cantidad para lograr el valor óptimo aumentó en consecuencia. Entonces, el residuo de HPAM tuvo un efecto notable sobre el comportamiento de la floculación del floculante inorgánico. Con el aumento del contenido de residuos de HPAM, el tratamiento de las aguas residuales se volvió más difícil y el color del flóculo se volvió cada vez más oscuro. Ya en cuanto a los resultados del efecto del residuo de HPAM en el rendimiento de la floculación con el floculante orgánico, se mostró que al mantener la dosis y la temperatura constantes, la transmisión de luz disminuyó gradualmente con el aumento del contenido de residuos de HPAM, lo que indicó que en cuanto mayor es el contenido de residuos de HPAM, peor es la floculación y más se necesita de la dosis utilizada para poder lograr una transmisión de luz. Todo esto explica que cuanto más residuo de HPAM, más difícil es tratar las aguas residuales. Ya luego de evaluadas las influencias del residuo de HPAM en el comportamiento de la floculación de las aguas residuales por inundación de polímeros, es posible concluir que usando el floculante inorgánico, el rendimiento de la floculación mejoró con el aumento de la temperatura baja bajo la misma dosis. A los 37 grados centígrados y a los 40 grados centígrados los resultados de la floculación fueron notablemente mejores que los de 30 y 33 grados centígrados. El flóculo se formó rápidamente y el costo del tratamiento fue más bajo. Sin embargo, el flóculo era muy pequeño, era suelto y era inestable.
Además de esto, pues utilizando el floculante orgánico CEPAM, el rendimiento de la floculación disminuyó con el aumento de la temperatura bajo la misma dosis. Comparado con el PAC o con el floculante inorgánico, el flóculo era cada vez más inestable. Sin embargo, los resultados del tratamiento fueron malos y el costo fue muy elevado. Además de esto, a temperatura y dosificación constantes, el rendimiento de la floculación tanto del PAC como del CEPAM disminuyó drásticamente con el contenido de HPAM residual a los 37 grados centígrados, cuando el residuo de poliacrilamida parcialmente hidrolizada en aguas residuales aumentó de 100 miligramos por litro a 600 miligramos por litro. La transmisión de luz disminuyó del 96.4% al 70% después del tratamiento con PAC a la dosis de 600 miligramos por litro y del 83% al 50% con CEPAM a la dosis de 150 miligramos por litro. Esta fue la bibliografía utilizada para realizar este trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.